Seguimos. Ahora vamos a hablar sobre el otro factor de la producción llamado factor trabajo. Considero yo acá que es una actividad racional que lo realizan únicamente los seres humanos. O vuelvo a repetir, únicamente los seres humanos. Y que están destinados a extraer, a utilizar los recursos naturales, los transforman, los modifican y elaboran bienes, ¿cierto? Para satisfacer necesidades, ¿correcto? El panadero agarra la harina, lo amasa con todos los ingredientes, lo lleva al horno, etcétera, y obtiene el pan final que nosotros consumimos. Eso es trabajo. Este trabajo implica un despliegue de capacidades tanto físicas como capacidades mentales, ¿cierto? Un despliegue de esas capacidades físicas, de la utilización de nuestro cuerpo, las manos, los pies, no sé yo, pero también de la utilización de nuestra capacidad mental, de nuestros conocimientos. Implica un esfuerzo mental, además de ser un esfuerzo físico. Debe incluir tres elementos. El grado de habilidad, ojo, el grado de habilidad. ¿Qué significa tener el grado de habilidad? Significa que hay cierta destreza del trabajador sobre tal o cual actividad. El carpintero tiene una habilidad para trabajar la madera. El albañil tiene una habilidad para trabajar el concreto, el cemento. ¿Ve? Este grado de habilidad muchas veces está dado porque nosotros o algunos han sido formados para ello, otros lo han aprendido en la propia experiencia y entonces de uno u otro modo tienen una preparación técnica, ¿correcto? Algunos sistemáticamente o algunos otros empíricamente. Por lo mismo, muchos de los trabajadores, la mayor cantidad de los trabajadores, excepto los pulpines, ojo, ¿se acuerdan de los pulpines? Ajá. Excepto los pulpines, estos trabajadores tienen una experiencia laboral que les vale para poder efectuar la actividad productiva con mayor eficiencia, mayor rapidez y un mayor cuidado. El tener experiencia implica eso, ¿correcto? Muy bien. Ahora vamos a hablar sobre la división del trabajo. Dividir el trabajo significa distribuir la actividad del trabajo entre las distintas personas. Distribuir. Un trabajo puede ser distribuido entre varios y si hay eso, el trabajo es más eficiente, más productivo y de mejor calidad. Ahora que estamos en casa, las actividades que eran propias de la mamá las estamos dividiendo, ¿correcto? ¿Qué me ha tocado a mí? A mí me está tocando lavar los platos, ¿correcto? A otro le está tocando la limpieza y a otro le está tocando un sinnúmero de cosas. ¿Qué estamos haciendo? Dividiendo el trabajo. El trabajo que era para uno, lo estamos dividiendo para las otras personas. ¿Ya? ¿Eso qué está permitiendo? Está permitiendo mejor la ejecución del trabajo, de la obra, ¿no? Porque hemos dividido todo ese trabajo en distintas responsabilidades. Pero esta división del trabajo, chicos y chicas, tiene dos características o dos formas de dividirse. Uno de ellos es por ocupación u oficio. Las personas realizan un trabajo dentro de lo que les gusta y saben hacer. Ejemplo, el carpintero, zapatero, médico, abogado, soldado, ingeniero. ¿Qué significa? Que cada uno elige cuál va a ser el desempeño laboral o a qué actividad económica yo voy a tener que estar inmerso en ello, ¿no? Entonces, a mí me ha gustado siempre ser maestro, yo he elegido ser maestro, a algunos de ustedes les gustará ser abogado, algunos ingenieros, algunos militares, etcétera y etcétera, ¿correcto? Entonces, se ha elegido porque nos gusta, nos atrae, ¿cierto? Nos emociona de repente esa carrera, nos llama la atención. Eso tiene que ver con su elección vocacional, muy importante. Puede ser un trabajo bien sencillo, pero si usted lo desarrolla al máximo, ese trabajo va a cumplir con sus expectativas. Otro de los factores de la división del trabajo es por la especialización. Cuando cada trabajador se dedica a realizar una única tarea. Es decir, un trabajo entero lo hemos dividido en partes. Por ejemplo, si nosotros tenemos, por ejemplo,
una fábrica de costura, de confección de ropas. Algunos trabajadores se dedicarán a la costura, algunos otros se dedicarán al corte, algunos otros se dedicarán ¿a qué? Al acabado, y algunos serán los que estarán renegando como el director ahí con sus trabajadores, ¿cierto o no? Entonces, un trabajo es dividido en partes, ¿correcto? Un trabajo es dividido en partes. Acá tenemos un gráfico que nos demuestra la división del trabajo por ocupación u oficio, y acá tenemos un gráfico que nos permite ver la división del trabajo por especialización. Dividir el trabajo por especialización va a permitir que el trabajador pueda desempeñar con mayor destreza, mayor rapidez, ¿cierto? ¿Qué cosa? La tarea el cual se le ha asignado. ¿Me dejo entender? Listo. Seguimos con la explicación. Ventajas de la división del trabajo. Ojo, ventajas. Una ventaja es que como el trabajador está desempeñando la misma actividad, entonces, ¿qué ha pasado? Ese trabajador va a tener una mayor producción y su producción va a ser de mayor calidad. Ese trabajador va a tener un ahorro del tiempo, energía y materias primas. El trabajador va a adquirir, en este caso, el trabajador va a adquirir una mayor destreza, se va a especializar, porque se especializa este trabajador. ¿Qué hace? Este trabajador va a ahorrar tiempo, etc. Desventajas de la división del trabajo. Desventajas, ¿correcto? Es que el trabajador se va a mecanizar. El obrero se va a mecanizar en la realización de la única tarea para el cual está asignado. Si tiene que hacer la costura, solamente va a hacer costura. Y si tiene que hacer los cortes, solamente va a hacer los cortes. Y si tiene que hacer los trazos, solamente va a hacer los trazos. Únicamente se va a especializar en una única tarea, en una fracción de la tarea total, me dejo entender, ¿correcto? ¿Y esto qué le va a permitir? Primero, mecanizarse. Otro, desventaja, no le va a permitir realizar otras actividades. Si a él le encargaran hacer cortes, él no está capacitado para eso, porque solamente está capacitado para la costura. Por lo tanto, va a reflejarse la disminución de la actividad física y mental. No hay cambios en su labor diaria. Se va a habituar, en este caso, a realizar ese trabajo monótono, ¿correcto? Listo, esas son las ventajas y las desventajas. Demanda y oferta de trabajo. En el mercado de trabajo se puede evaluar el comportamiento de la oferta como el de la demanda de trabajo. La oferta de trabajo alude a la PEA, número de trabajadores que están dispuestos a trabajar en la economía. Ojo, ¿qué cosa es demanda? Anote. ¿Qué es demanda de trabajo y qué es oferta de trabajo? Demandar significa necesitar trabajo. Necesitar no el trabajo, sino necesitar la fuerza de trabajo, necesitar al trabajador. Necesitar contar con la fuerza de trabajo del trabajador. Eso es demandar. ¿Quiénes demandarán la fuerza de trabajo? Las empresas necesitan trabajadores. ¿Correcto? Las empresas son las que demandan el trabajo. ¿Y qué es la oferta de trabajo? Ofertar significa vender tu fuerza de trabajo, dar tu fuerza de trabajo, ¿correcto? Entonces, los obreros ahora van a ofrecer su fuerza de trabajo, su trabajo, van a ofrecer, quieren empleo. ¿Quiénes son los que ofertan trabajo? Los trabajadores, las familias ofertan trabajo. ¿Quiénes demandan trabajo? Las empresas, las unidades de producción. ¿Quiénes ofertan trabajo? Las unidades de consumo. ¿Correcto? Ojo, estamos hablando en este caso, el factor de intercambio, de comercio, es el factor trabajo. Demandan trabajo las empresas y ofertan trabajo las familias. ¿Correcto? ¿Dónde se da esta demanda y esta oferta? En el mercado de trabajo. En el mercado de trabajo, las empresas compran o demandan trabajador o el trabajo, y las familias
venden u ofertan trabajo. ¿Me dejo entender? Muy bien, seguimos. Hablamos de la población económicamente activa. Estamos hablando de ¿qué? De la fuerza de trabajo. ¿Ya? Estamos hablando estrictamente la fuerza de trabajo. Y en este caso, de aquellos que vamos a tener que ofertar las familias o van a tener que demandar las empresas. Dice, dentro de la población económicamente activa encontramos los que son adecuadamente empleados, subempleados y desempleados. ¿Correcto? Los que están adecuadamente empleados son las personas que han estudiado para desempeñar esa actividad. El profesor, el ingeniero, el médico, ¿cierto? Su ingreso es superior al mínimo legal. En el Perú el mínimo legal es 930 soles o remuneración mínimo básico, remuneración básica. Estos trabajadores deben de elaborar entre 35 a 48 horas a la semana. 35 a 48 horas a la semana. Y generalmente tienen trabajo estable. ¿Correcto? Entonces son personas que han estudiado para desempeñar tal tarea, tienen 35 a 48 horas de trabajo a la semana y su trabajo en la mayoría de casos es estable. Hay otros trabajadores que están dentro de la categoría de ser subempleados. Estas son personas que realizan una actividad diferente al cual han sido formados, ¿correcto? ¿Ya? Puede ser que algunos han estudiado para administrador, han estudiado para ingeniero, pero están desempeñando labores de transporte, son transportistas. Por lo mismo, estos trabajos son temporales y su ingreso muchas veces tienden a ser menor al mínimo legal. Laboran menos de 35 horas a la semana. ¿Y quiénes son los desempleados? Son las personas que buscan empleo y no lo encuentran. ¿Dónde hay bastantes desempleados? En el parque infantil, muchísimos, ¿correcto? Termino hablando sobre el desempleo, ¿correcto? En la siguiente diapositiva hablaré. Muchísimas